y te doy gracias, Señor Jesús. Me diste vida muriendo allá en la cruz, y mientras viva te alabaré. Como una ofrenda tuyo seré. Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up, Prof. Hola, Walter. Buenos días, joven Marty. ¿Cómo está? Estoy muy bien. Bueno, me golpeé el dedo y estoy viendo que es negro y azul. Pero es solo un recordatorio de nuestra humanidad. Sí, así que así lo tomaste, así vino. Hey, estoy viendo que tiene nuevas gafas. Sí. No hay rayones. Si tiene rayones no puedo leer. Pues se ve bien. Bueno, abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por reunirnos de nuevo. Señor, nuevamente te pedimos que nos bendiga, y también queremos a tu Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes y que nos ayudes a discernir. En el nombre de Jesús. Tantas cosas sucediendo en el mundo que no podemos seguir el ritmo. Eso es cierto. Es como una bola de nieve. Está rugiendo, sí. Estamos ocupados tratando de preparar algo como esto y de repente sale algo más. Y todo viene de todas partes. Así que no es lo que planeamos cada vez que... Bueno, el Señor junta todos estos videos. No es posible planificar estas cosas. Tenemos que ir con la corriente y pedirle al Señor que nos ayude con todo esto. Así que hemos titulado Movimiento Profético. Porque la última vez que fuimos a la Biblia y mostramos esto y aquello, pero tenemos que lidiar con todos los eventos actuales. Tenemos que estar en la profecía, tenemos que ver todo como una imagen profética. Hablaremos de alguno de esto, sí. Hablaremos de las cosas que están pasando. Creo que la parte de la Biblia que dice, o es la Biblia que dice, o es el espíritu de profecía que dice que el final será todo rápido. Es el espíritu de profecía y también lo dice la Biblia. Porque el caso de la Biblia dice que el segador alcanzará al sembrador. Por lo que también te dice que las cosas avanzarán muy rápidamente hacia el final. Sí, y todo esto está tratando de ver aquí, ya vienen los segadores, sí, realmente es así. En este momento sí. Así que hemos reunido muchos videos. Sí. Y yo no sé si todo el mundo allá afuera entiende cuántos videos tiene que ver. Sí. Bueno, son horas de visualización. Sí, tienes que probar uno cuanto y tenemos que hacer esto cada semana. Y hay demasiada cosa absolutamente irrelevante que no se pueden usar. Así que tú tienes que descartar una cuanta, buscar aquella cosa que encajen y quitar la que no encaja. Y yo solo quiero dejar muy claro que humanamente no es posible en absoluto. No es posible. Así que si Dios no nos ayuda, esto nunca sucedería. Esto sucedería, Dios nos ayuda. Reunimos bastantes videos y nosotros, bueno, me gustaría discutirlo en términos del cuadro profético. Y no solo el cuadro profético, sino también en las imágenes doctrinales y dónde estamos en relación a este hermoso libro que está aquí. A ver dónde estamos en la Biblia. Así que comencemos con algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo. Solo algunas de las novedades y luego veremos lo que está sucediendo actualmente en el escenario mundial, lo que está captando la atención de la humanidad.
y cómo corren con él, y quizás corren hacia el precipicio. Así es, a ellos les parecen que están corriendo hacia un bien, pero el objetivo es que están corriendo absolutamente hacia un precipicio. Bueno, así que, bueno, me refiero a que algunas cosas no valen la pena, hablando sobre esto. Mira lo que dice el New York Times, lo que nos dijo este mes. Se ha puesto de nuevo el reloj que solía ser un reloj normal, que también era un reloj un poco extraño, aparentemente. Pero esto nos dice cuánto tiempo queda. Y bueno, solo pensé que sería interesante porque tuvimos una referencia. Casi tengo miedo de ir allí. Creo que el número 8, el que se añadió al reloj. Bueno, donde mencionamos una cita, por supuesto, no mencionamos esa fecha en términos del final, pero solo es una deducción del espíritu de profecía. Y el año que mencionamos fue 2027 y causó bastante emoción en el mundo. Ahora, este reloj es lo que algunas personas llaman un reloj del fin del mundo. Y te dice el número de años y el número de días y el número de horas y la cantidad de minutos que quedan antes de que se nos acabe el tiempo en términos del cambio climático. No estamos diciendo que sea el fin del mundo, sino en términos del cambio climático. Esa es la fecha límite. Ahora, estos chicos son brillantes. Lo tienen hasta el minuto, incluso el segundo. Creo que algunas personas deberían escribir artículos en contra de esto. Quiero decir, estos están ajustando el tiempo como si no pudiera haber otro. Bien, de todas formas. Entonces, ¿qué pasa? Durante más de 20 años, Metrónomo, que incluye un reloj electrónico de 15 dígitos de 62 pies de ancho, que mira hacia Union Square en Manhattan, ha sido uno de los proyectos de arte público más destacados y desconcertantes de la ciudad. Así que este proyecto se hizo para los que pensaban que sabían sobre otros temas que estaban ocultos en eso, pero sin embargo, leemos parte. El sábado, Metrónomo adoptó una misión ecológicamente sensible. Ahora, en lugar de medir ciclos de 24 horas, mide lo que dos artistas, Gan Golan y Andrew Boyd, presentan como una ventana crítica de acción para evitar que los efectos del calentamiento global se vuelvan irreversibles. Me alegro que pusieran hasta el último minuto. El sábado 3:20 dieron un mensaje que incluye la Tierra, que tiene fecha final. Empezaron a aparecer en la pantalla. Luego los números 7, 103, 15, 40, 07 aparecieron representando años, días, horas, minutos y segundos. Me corrijo, segundos. Sí, definitivamente necesitamos un artículo en contra de esta forma de establecimiento de tiempo. ¿Crees que sí? Esto es posiblemente el número más importante en el mundo, dijo el señor Boyd, y un monumento es a menudo la forma en que una sociedad muestra lo que lo eleva, lo que está en el centro del escenario. Entonces describieron este proyecto y crearon una web, crearon una página web llamada Climb Club World. Así que el 2027, en el día 103, desde que fue erigido, la hora 15 y el minuto 12, y luego los segundos, y luego dicen que esa es la fecha límite para el cambio climático irreversible. Siempre me sorprenden las personas precisas. Bueno, puede ser ahora que tengo que decir sobre este tema. Echemos un vistazo a una pequeña discusión que tuvieron con los artistas y la muestra del reloj climático. La muestra del reloj climático es una cadena de números y esos números son realmente importantes, posiblemente la cifra más importante del mundo en estos momentos. Y lo que ellos están diciendo es justo en estos momentos es que tenemos 7 años y un día
para tomar medidas acerca del cambio climático para que no haya efectos catastróficos del cambio climático que se vuelvan irreversibles. Ustedes me dicen sensacionalista, eso es un reloj y en los 7 años no va a explotar. Esto no es el reloj, este reloj muestra bien, esto es una ventana. Este es el mejor periodo de tiempo que tenemos para hacer una diferencia. Y el mundo se irá al infierno más tarde. Este número ha existido por un tiempo. Esto no es un invento, este número ha sido científicamente aceptado durante años. El problema es que la gente no le presta atención. Y para que se den cuenta, lo convertimos en un monumento, literalmente en un espacio público para que le demos la importancia monumental que merece. Estamos animando a otras ciudades a instalar sus propios relojes. Esos relojes monumentales pueden llevarlo a las escuelas y a los estudiantes de la secundaria. Construyan una versión más pequeña y pónganlo en secuencia. Llévenlo a la secundaria y hagan algo como esto para que puedan aprender del cambio climático. Hagan su propio reloj, pero luego tiene todas esas herramientas que pasa una y otra vez. Es para ponernos todos en la misma línea de tiempo. Esta es una misión imposible o casi imposible, pero podemos hacerlo, pero tenemos que sincronizar bien nuestros relojes. Esa es la clave. Todos están en la misma página. Y tampoco es esto está dando inicio a la semana climática. No es así como una serie de eventos y marchas y cosas que son una especie de que está culminando en la próxima semana a 10 días. Es así. Bueno, lanzamos el reloj al comienzo de la semana del clima. Eso es una semana entera de muchos eventos y seminarios y sesiones educativas. Desafortunadamente este año, debido al COVID-19, en gran parte está siendo virtual. Pero creo que el viernes sabe como parte de los viernes para el movimiento futuro, que Greta Thunberg comenzó con millones de jóvenes también a hacer eso. Y en sus propias manos creo que hay 2.500 eventos diferentes dirigidos por jóvenes que están sucediendo ahora mismo. Y todos esos jóvenes que están en la calle para poder señalarlo, y cada vez que reciben el rechazo de los políticos o del petróleo, los ejecutivos están diciendo es demasiado rápido, no podemos hacerlo, es demasiado rápido. Pueden seguir apuntando ese reloj y decir que no puede discutir con eso, no puede decirme que mi futuro es menor que lo que se está hablando, por lo que ofrecemos una herramienta para todas las buenas personas que están haciendo el trabajo duro para fortalecer. Nos gusta pensar en ello, solo estamos hablando para crear este movimiento. Eso fue un poco interesante. ¿De dónde viene y por qué? Entonces, ¿quién dicta el reloj? Los científicos. ¿Crees que es posible que el mundo religioso pueda aferrarse a la opinión científica y decir que es algo de una religión? ¿La naturaleza debe ser implementada porque la ciencia lo exige? Definitivamente. La ciencia se ha convertido en una mirada divina a los bloqueos que se basan en ciencia, basada en la ciencia. Me parece interesante que ahora existan todos estos visionarios en el mundo que están teniendo sueños, y hay una niña de 4 años en la Filipina que tuvo un sueño y ella soñó que venían tras ellos con las vacunas, y ella soñaba con el doctor Fauci y Bill Gates llegando, y que afortunadamente todos los cristianos estaban yéndose en el arrebato justo antes de que sucediera todo esto, pero todo lo que estaban detrás era desastre. Pero sea como sea, la ciencia está en la mezcla. Y otro tema descriptivo es que todos tenemos que estar en la misma página, que es otro punto importante. En otras palabras, por el bien común, todos deben pensar lo mismo como ellos. Eso dijo el hombre del reloj, que todos los relojes deberían estar sincronizados. Y todos los jóvenes, mentó a Greta, sí, y hablaron del mayor, por lo que también he leído. En realidad dieron uno de esos modelos que hicieron a mayor. Y ese es el mayor movimiento para la gente, el de Greta. No tienen que estar al día, como lo mencionamos. 2.500 lugares en todo el mundo ya están obteniendo todo esto, y este movimiento se está haciendo grande. Así que hay una fecha límite que tienen un año.
En algún momento del 2027, esta estación debe estar en su lugar. En otras palabras, ¿qué quieren en su lugar? Porque dijeron los políticos deben ser influenciados y deben ser obligados a generar una legislación para cambiar el tema. Esto es interesante, muy interesante. Bueno, el mismo Papa apoya la opinión, absolutamente. El Papa apoya esto. Lo escribió en la encíclica. Y estoy muy interesado en escuchar lo que va a decir en los próximos días, cuando sale su nueva encíclica. Hablaremos de eso. Así que el resultado final de este pequeño video tiene una línea de tiempo. No estoy diciendo que estén diciendo que esto ya es el fin del tiempo, pero tiene una línea de tiempo y que está basado en su lugar en datos científicos que llevan a toda la humanidad a la misma página para el bien común. Y yo me estoy preguntando, ¿qué legislación será esa? ¿Y tendrá un guión y tendrá un aguijón religioso? Ese es un resultado. Definitivamente, sigamos. Ahora, aquí está el horario de Japón desde el 23 de septiembre. Y está hablando de evitar un bloqueo climático, por lo que hemos tenido una práctica, correr con un encierro. Ahora están diciendo que si no nos ponemos en forma, habrá un bloqueo climático. Así fue que una práctica, bueno, recuerda cuántos artículos salieron sobre los limpio que es el aire en China ahora. En Venecia los canales estaban limpios, así que presionaron esto e incluso el Papa dijo que esta era la tierra de la naturaleza y que la naturaleza se estaba limpiando y que la naturaleza exigía eso. Y yo me preguntaba cómo después de tan pocos días se limpiaron todas esas cosas, se limpió la naturaleza. Bueno, todo se detuvo. Recibo tantas notificaciones de personas que piensan todo esto de la fraternidad científica, que eso es lo que hay que escuchar a los científicos en términos de todos los aspectos. Ahora, me pregunto si estas personas también piensan que la fraternidad científica debe ser escuchada cuando se trata de la filosofía de la evolución. No estoy diciendo que hablando mal sobre la ciencia, yo mismo soy científico. No hay nada malo en la ciencia. Lo malo es en la filosofía que dirigen esos falsos científicos. Puedes usar la ciencia para impulsar una filosofía, una agenda. Entonces estamos en un terreno muy peligroso. Entonces no es el mundo religioso, sino el mundo entero está pidiendo a los científicos, están oyendo a los científicos como si fueran Dios. Bueno, encontré esto muy fascinante. A medida que el COVID-19 se extendió a principios de este año, los gobiernos introdujeron bloqueos para evitar una emergencia de salud pública que se salga de control. En un futuro próximo es posible que el mundo deba volver a recurrir a los bloqueos, esta vez para abordar una emergencia climática. Ahora, si esto fuera una práctica, el hielo ártico cambiante, los incendios forestales en los Estados Unidos del Oeste y otros lugares y la fuga de metano en el Mar del Norte son señales de advertencia que nos estamos acercando a un punto de inflexión en el cambio climático, cuando el proteger el futuro de la civilización requerirá unas intervenciones dramáticas. Ahora tienen un G-Log. Está programado para el 2027. No puedo evitar encontrar lo interesante. Bueno, bajo los llamados gobiernos de bloqueo climático, limitaría el uso de vehículos, prohibirá el consumo de carne roja, que es más que fascinante, e impone medidas extremas de ahorro energético, mientras que las empresas de combustibles fósiles tendrán que dejar esto para evitar tal escenario. El mundo y sus estructuras económicas debe estar con el capitalismo de manera diferente.
Luego, la ventana para lanzar una revolución de la resolución climática y lograr una recuperación inclusiva del COVID-19 en el proceso se está cerrando rápidamente, por lo que tienen una agenda y están empujando cada fibra del ser de la humanidad. Está orientando a moverse en esta dirección. Y la línea de tiempo. Ahora, solo necesitamos traer la religión en esta mezcla. Y luego tenemos la profecía cumpliéndose ante nuestros propios ojos de una manera tremenda, que tal vez no lo esperábamos, pero sin embargo está viniendo de esa manera aquí. El servicio de noticias religiosas también desde septiembre del 2020, el Papa Francisco lanza su agenda sobre el post-COVID-19 con el anuncio de su nueva encíclica, por lo que hay mucha especulación, mucha expectativa de lo que él va a decir. Bueno, exactamente con los anuncios de un nuevo documento, este otoño el Papa Francisco lanza su agenda para el mundo después de la pandemia, en la que las naciones e individuos repensarán los modelos económicos y creará, bueno, ¿no es esto lo que acabamos de leer en el anterior artículo? Pero sabes, aquí hay algo que me fascina. Esta imagen, una imagen dice más que 1000 palabras. Todo el mundo lleva máscara en ese lado de la cerca. Pero no parece que alguien esté usando una máscara en este lado de la cerca. Así que me pregunto si esta barrera de aquí es a prueba del COVID-19. No puede cruzar esa barrera. Bien, es interesante que alguien esté interesado en la humanidad y obedezca todas las reglas y siga la pauta. Que está ignorando esto tan descaradamente. Sin embargo, continuemos con lo del Vaticano. El portavoz Matteo Bruni confirmó los rumores el sábado 5 de septiembre de la publicación de una nueva encíclica del Papa Francisco sobre derechos humanos, de la fraternidad. El título: Todos somos hermanos. Esto es muy ecuménico. Está inspirado en las palabras del Santo Francisco de Asís. El Papa firmará su tercera encíclica en la tumba de San Francisco, en una mariquita el 3 antes de la fiesta del famoso fraile. Siempre tienen que tener una fiesta, unas circunstancias especiales de jubileo y fiesta que hacer prominente, ¿sí? Bueno, y propuso el plan para resucitar después del bloqueo por el coronavirus. El plan está anclado en la interconexión global que se hizo tan evidente durante la pandemia. En otro discurso en septiembre 1, el Papa Francisco se dirigió a los fieles del Día Mundial de Oración por el cuidado de la creación. Ahora, ¿cuál fue el Día Memorial de la Creación? Fue el sábado. Sí. Está declarando que la pandemia nos ha traído a una encrucijada. Así que la conclusión es que teníamos que estar diciendo que una ventana de tiempo que hay que actuar. Y aquí tenemos el mundo religioso ya planeando la agenda post pandemia del primer ministro de Perú. El primer ministro de Perú, el cumplimiento del domingo ha sido a nivel nacional. Ha sido un toque de queda, así que dijimos que el domingo estará en la mezcla, ¿cierto? Por lo que el primer ministro peruano, Walter Malto, sobrevuela varias partes de la ciudad capital de Lima para verificar el cumplimiento de esta medida de inmovilización social obligatoria decretada por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Ahora, ¿solo fue un lunes? No. Él voló un domingo para asegurarse de que cumplen con las medidas de inmovilización. Así que hubo un toque de queda los domingos y volaron alrededor para... Esto es interesante.
Esto podría ser un precursor de lo que podemos esperar que aparezca. Sí, como si estuvieran escribiendo un Talmud de los lejos que puede caminar en el día de reposo, ¿verdad? La inmovilización me dice que no puede caminar en absoluto, sí. Este es el primer domingo bajo el toque de queda, después de que se levantó la cuarentena en la mayoría de las regiones del país por última vez, en julio. Hay que tener en cuenta la inmovilización social que es obligatoria, estrictamente personal y necesaria, que participan en la provisión de alimentos financieros y los servicios de restauración a domicilios estarán exentos de las restricciones para transitar libremente. Las medidas se aplicarán todo el día hasta las 4 de la mañana del lunes. Pasado el miércoles, dijo el presidente Martin, picará anuncio el regreso de la inmovilización social obligatoria del toque de queda, que serán los domingos, debido a un rebote en una infección del COVID-19. Bueno, ¿qué dice? Bueno, todo esto es muy interesante. ¿Cómo funciona? Los domingos, dicen que cada domingo. Así que ellos están en la mezcla, sí, como dijiste en el episodio anterior. Es interesante que el virus está muy activo los domingos, sí. Parece que el virus sale más los domingos. Sí, hay que deducirlo de esa manera. Ahora, este es un escenario profético. Sí, este es el desarrollo de la profecía. Y si tú no lo ves, bueno, entonces no está leyendo las noticias, no está leyendo las noticias. Ahora, esto es bastante fascinante. En realidad, es más que fascinante. Es horrendo, impactante. No quiero decir aterrador. No quiero usar esa palabra. Porque aterrador significa no entender el escenario profético que va a suceder. Sí, absolutamente. Así que, exactamente, si va a suceder, la fe perfecta, la fe perfecta no puede tener miedo, así que no voy a usar la palabra aterrador. Pero es impactante, es bastante justo decir que así que esto fue el 22 de octubre. Daniel Andrews exige una nueva ley que permita a los vitorianos que arresten a los demás. Como los principales jueces advierten sobre el abuso y dicen que están creando su propia versión de la política secreta de Alemania del Este. Permitir que cualquier persona que el gobierno considere apropiada sea autorizada de ejercer el poder de emergencia, incluso realizar arrestos. No habrá ningún requisito para que sean agentes de la policía o incluso servidores públicos, por lo que esta es una nueva ley. Esta ley está siendo representada por él, sí, y está dando sancionado. Y la Biblia dice que esto iba a pasar, donde la Biblia nos dice que las familias se alinearán contra otros miembros de la familia, que habrá traiciones, y esos que aún te maten pensarán que están sirviendo servicio a Dios. Y entonces, del espíritu de profecía, dice que al final se le dará permiso a la población para incluso matar. Ahora, ¿existen precedentes de esta naturaleza? Y lo hemos mencionado antes. ¿Es lo que pasa? La respuesta es sí. Cuando Martín Lutero se mantuvo bajo la prohibición de la Iglesia y el Estado, que fue declarado, el Estado declaró el juego libre, de rango libre, y en un momento y en cierta fecha a alguien se le permitió arrestar a Martín Lutero o deshacerse de Martín Lutero. Y aquí vemos lo mismo, aquí vamos a la misma dirección. Ahora, recuerdo que hace unos años yo estaba dando una conferencia en algún lugar, ni siquiera puedo recordar dónde, y estaba hablando de estos problemas y de cómo llegará todo esto, donde la gente tendrá permiso de arrestar o incluso ir más allá para ejecutar a alguien. Y la gente dijo que eso nunca sucedería, que nunca. Ahora mira esto. No solo eso, si mira las líneas de noticias de hoy, quiero decir, ¿cuántos casos hemos leído lo mismo sobre que se entran a la casa de una persona o a una tienda y si ven que no tiene una máscara, incluso la seguridad
ha disparado a gente que no tienen máscara. Bueno, tenemos incluso algunos videos haciendo la ronda de cómo se trata sobre eso, sobre personas exactamente que pasan por lo mismo, que si no tienen una máscara, y no solo eso, no solo por la autoridad, actúan violentamente, no solo la autoridad, sino hasta por la gente, por el público. Recuerda que sobre lo que dijo Trump, había dado incentivo, que dieron que ellos personas que estaban dando información, que daban informaciones sobre aquellas personas que no guardan esta ley, que no tenían la máscara. Eso es exactamente como fue. Y esta persona tiene toda la razón. Así es exactamente como están diciendo en Alemania. Mira lo que está pasando en Alemania del Este. Eso fue así. Así que en muchos países donde el populacho se convierte en el espía del vecino. Fue así en la Alemania nazi. Y es así en este momento, porque ha habido incentivos que se han creado. Si tú le cuentas a su vecino que no está cumpliendo de acuerdo a su punto de vista de estas regulaciones, entonces debería entregarlo. Para que nos dirijamos a un punto donde la humanidad va a tomar la ley en sus propias manos con permiso del Estado. Esto es fascinante. Esto es un evento profético, se ve tan claro. Definitivamente, aquí está la semana de Croacia, el 21 de septiembre, y dice Croacia se dirige hacia un domingo libre de trabajo, en dirección a la mitad de los países de la UE, donde el trabajo dominical en la tienda está restringido. Regular y restringir el trabajo dominical también está en línea con la Directiva de la Conciliación de la Vida Personal y Laboral, adoptada por el Parlamento Europeo del año pasado, que debe incorporarse a la legislación nacional de los países de la UE para el 2022. Así que no solo están usando para el cambio climático, ya han hecho el trabajo. Está hasta en la legislación, sí, y se están acercando, como lo dijo el espíritu de profecía. Quisiera un avión furtivo, exactamente, y la gente no lo ve. Y dice que no hay una imagen de la bestia. Muchos dicen que no hay la marca de la bestia, que no hay que hablar de la marca de la bestia. Está en todas partes. Está disfrazándose, como lo hemos visto. Se disfraza incluso al lado político. Lo hemos visto en el lado religioso y lo estamos viendo en el domingo. Lo estamos viendo que está siendo introducido en la legislación, incluso en la ONU. Ahora, el Papa habla de todo esta hermandad de la humanidad. Ahora la humanidad todavía, bueno, entonces si la humanidad va a avanzar en hermandad, entonces todas las partes deben unirse. Entonces los chinos deben estar a bordo del barco de los estadounidenses, deben estar a bordo todos con la hermandad, paz entre todos, así las naciones todas se están queriendo unir. Todo esto se está destacando, todo esto es tan prominente, los discursos son como las Naciones Unidas y veamos cómo podemos encajar todo esto. Distribuiremos una vacuna, derrotaremos el virus, acabaremos con la pandemia y entraremos en una nueva era de paz y cooperación de prosperidad sin precedentes. Mientras perseguimos futuros brillantes, debemos responsabilizar a la nación que desató esta plaga en el mundo entero, China. El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está virtualmente controlado por chinos, declararon falsamente que no había evidencia de transmisión humano a humano. Más tarde ellos fallaron, dijeron que las personas sin síntomas no propagarían la enfermedad. Las naciones deben responsabilizar a China por sus acciones. Después que me retiré del Acuerdo Climático de París, América redujo sus emisiones de carbono más que cualquier otro país. Solamente usan esto para atacar a los americanos contra la contaminación. Y solo quieren castigar a América, y eso no lo voy a tolerar. Si las Naciones Unidas han de ser una organización eficaz, deben centrarse en los problemas reales del mundo.
Tenemos la intención de entregar más acuerdos de paz en breve y nunca ha sido más optimista para el futuro que ahora. No hay sangre en la arena. Esos días son con suerte sobre América. Se están cumpliendo nuestro destino como pacificadores, pero es la paz a través de la fuerza. Ahora somos más fuertes que nunca. Nuestras almas están en un nivel avanzado como nunca antes lo habíamos tenido, como francamente nunca antes habíamos pensado tener. Y solo oro a Dios que nunca tengamos que usarlos. Y estoy orgulloso de poner a Estados Unidos en el primer lugar, como ustedes deberían poner a sus países primero. Eso está bien, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Estoy sumamente seguro de que el año que viene, cuando nos reunamos en personas, estaremos en el medio de uno de los mejores años de nuestra historia y francamente con suerte en la historia del mundo. Nos enfrentaremos, por tanto, a la elección de dos caminos diferentes. Uno conduce a la mejora del multilateralismo, la expresión de una renovada responsabilidad compartida global y solidaridad basada en la justicia y el logro de la paz y unidad para la familia humana, que es el proyecto de Dios para el mundo. La otra opción da prioridad a la autosuficiencia, al nacionalismo, proteccionalismo, individualismo y aislamiento. Estas opciones excluyen a los más pobres, a los más vulnerables. Una nueva ética implica tener en cuenta la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos. Cerrar los paraísos fiscales para evadir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales que privan a la sociedad, y también para resaltar la importancia de defender la justicia y el bien común por encima de los intereses de empresas y multinacionales. Debemos ser honestos y admitir que se han logrado algunos avances. La comunidad internacional realmente no ha podido cumplir con la mayoría de sus promesas de hace 5 años. Y esto me lleva a reiterar que debemos evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista que solo calmaría nuestra conciencia. Las Naciones Unidas se establecieron para unir a los países como un puente entre personas. Usemos la ONU para transformar nuestro desafío actual como una oportunidad para que juntos, de una vez y por todas, podamos construir el futuro que queremos. No somos moneda de cambio, ni elecciones y políticas internas. Cualquier administración estadounidense, después de las próximas elecciones, no tendrá más remedio que rendirse ante la resiliencia de la nación iraní. Y para el mundo de hoy, es el momento de decir no al acoso y la arrogancia. La era del dominio y la hegemonía ha pasado mucho tiempo sobre nuestras naciones y merecen nuestros niños un mundo mejor y más seguro basado en el Estado de Derecho. Así que esa fue la reciente discusión de las Naciones Unidas. Sí, las 3 personas estaban hablando: el presidente de los Estados Unidos, el Papa de la Santa Sede y luego el presidente iraní. Pues, bueno, sí, es interesante la forma en que Donald Trump habló. Estaba muy en línea con la Biblia y con el espíritu de la profecía sobre lo de la segunda bestia en el capítulo de Apocalipsis que forzará al mundo. Dijo que no hay sangre en la arena. Quiere decir que tenemos los medios para obligarte que haga las cosas. Tenemos los militares para que haga eso. Así que esto está muy en línea con el escenario bíblico. En el otro lado tenemos al papado diciendo que no buscamos más un modelo socialista y este modelo nacionalista, y necesitamos un modelo más inclusivo donde todo el mundo esté incorporado. Y luego tienes al iraní que dice
Nadie nos va a recetar lo que va a ser de nosotros, que seguimos nuestro camino y todos tendremos que alinearnos. Bueno, tengo noticias. Bueno, de alguna manera todos ellos se mezclarán y formarán una unidad en el mundo entero. Eventualmente prescribirá la marca de la bestia. Ahora, la única forma en que esto se puede hacer es a través de la agenda del cambio climático, ¿sí? Pero por eso afecta a los Estados Unidos con su filosofía con China y con su filosofía con Irán. Y el santo, mira cómo el pegamento los pega a todos juntos. Incluso Trump, que se retiró del Acuerdo de París, mencionó aquí que aunque ellos salieron, ellos continúan con el ahorro de carbono, que están por delante de todos los países, incluso se están corriendo con la agenda del carbono. Así que esas son las Naciones Unidas que están jugando un papel. Incluso el Papa dijo que quiere que planifiquen y que jueguen un papel importante. Y si escucha la mayoría de los discursos que se dieron, creo que el 99% de todos mencionaron la pandemia y luego también el clima. Bueno, habiendo dado estos antecedentes, tenemos que ver cómo el componente religioso va a moldear las mentes de la humanidad. Cómo va a querer realmente entrar en la página profética, como se ha predicho. Así que entremos a analizar esto. Martín, tú has cortado un video sobre el desarrollo de la Corte Suprema en este movimiento y la forma en que se está moviendo en los Estados Unidos. Recuerda que la Biblia dice que debe haber una imagen de la bestia que se formará. La iglesia y el Estado deben unirse. Y los demócratas están allí bajo Schumer. Están muy preocupados de que la religión no tenga voz en el asunto. Y la señorita Cortés está muy preocupada de que es su cuerpo, de que es su dominio y el dominio. Bueno, en este video que hemos cortado, bueno, aquí mostramos los diferentes puntos de vista que tienen los demócratas, las opiniones de ellos. Bueno, entonces Trump está defendiendo su punto de vista sobre por qué eligió a Amy. Y luego tenemos el lado católico. Y el doctor Taylor Marshall también da su punto de vista en esta nominación de Trump. La conclusión es que esto no está fuera de la política, no. Y parece que todos van a estar ahí. Solo echemos un vistazo. Una y otra vez es la cuestión del norte contra el rey del sur. Es lo religioso, el modelo babilónico del sur siendo el modelo secular. Echemos un vistazo. Ella dice: mi más ferviente deseo es que no me reemplacen hasta que se instale un nuevo presidente. Creemos esto todos los estadounidenses. La gente de hoy salió en una encuesta de Reuters y dijo que el 62% de los estadounidenses está de acuerdo con ella. Es extraordinariamente importante que entender lo que está en juego en esta vacante. Nuestros derechos reproductivos están en la línea. Nuestros derechos laborales están en la línea. Nuestro derecho a la atención médica están en la línea. Nuestras protecciones laborales y sindicales están en la línea. Nuestro clima está en la línea. Y solo necesitamos 2 senadores más para decir que acatarán el deseo de RBG. 2 de los ya han dicho que necesitamos 2 más. Y Mitch McConnell, tenemos que decirle que están jugando con fuego. Necesitamos asegurarnos de que esta vacante esté protegida, que nuestra elección continúe y que el pueblo americano que lo diga. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos, noté algunos comentarios hechos en los medios sobre mí. La nómina increíblemente calificada Amy de New York Times dijo que una religión no es consistente con los valores estadounidenses. Ella es
católica. Ella cubre a mucha gente. Es una cosa muy vergonzosa decir que algunos de los comediantes, no creo que son comediantes, porque se supone que el comediante es divertido. No son graciosos, como si fueran, bueno, desagradables. Son malos y piensan que son graciosos. Y algún día, con suerte, serán por lo menos en 5 años, algún día cuando cuando ellos no estén en televisión, porque sus índices de audiencia van a caer, las calificaciones van a bajar como nunca antes. Eso incluye a muchos otros también. De hecho, estoy esperando al New York Times y el Washington Post, ABC, CBC, NBC, CNN, MCD. Estoy esperando que me respalden, porque si no lo hacen, van a caer con un tercio, como sucedió hace mucho tiempo, y luego ganamos una carrera y fue genial, fue una gran victoria. Y yo creo que nunca hemos tenido una base más energizada. Los mitines que estamos teniendo son increíblemente. Los llamamos protesta, aunque los religiosos, la situación con Emi, creo que habíamos arreglado esto hace 60 años con lo de John F. Kennedy, pero en serio, van tras el catolicismo y estaré con ella en su lucha. Nos aseguremos de que estos ataques se detengan, porque realmente esto no tiene precedente. Están luchando contra una religión importante en nuestro país. Es increíble, es luchando contra cualquier religión. Están luchando contra el catolicismo, que es simplemente increíble. Bueno, voy a decir esto. El presidente Donald Trump acaba de ganar las elecciones del 2020. ¿No te das cuenta qué tan grande es la muerte de la justicia? Ginsburg en esta elección y el presidente Trump puede colocar con éxito a Amy Coney Barrett en la Corte Suprema. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? ¿De lo que realmente está sucediendo en los Estados Unidos de América? Déjame decir que muchos de ustedes están haciendo rosario todos los días, que están en el equipo. Este es el tipo de cosas que nosotros, los pequeños humanos finitos, no podemos entender. Lo que Dios tiene en plan. Tienes que orar y darte a Dios y luego tener un plan de cómo esto va a ir para que las cosas vayan bien en este mundo. El matrimonio es un sacramento. Los protestantes estaban tan equivocados cuando los protestantes dijeron que el matrimonio no era un sacramento y arruinaron a Europa y arruinaron una civilización occidental. Cuando Martín Lutero y Calvin y Cranmer y todos estos, bueno, no puedo decir todos estos chicos, dijeron que el matrimonio no es un sacramento. El matrimonio pertenece al Estado secular y no a la iglesia. Eso fue malo. Fue muy malo. Bueno, aquí vemos la mezcla. Así que aquí vemos el rey del sur. Y tú tienes también al rey del norte también. Y luego tiene la visión católica pura y simple. Y no parecen estar de acuerdo entre sí, ¿verdad? Bueno, no sea... Vamos a entrar al tema, no vamos a entrar al tema del matrimonio, que es un sacramento o no lo es. La Iglesia Católica Romana cree, por supuesto, que es un sacramento. Es algo que añade al derecho de tu salvación, por lo que es un medio para la salvación. Y hay varios sacrificios, ciertas cosas que tú haces que determinan que tú te salves. El protestantismo tiene toda la razón cuando dice que nada de lo que haga añade a tu salvación. Tu salvación es por la fe en la expiación de Jesucristo, que no niega el bien funcionamiento, no niega hacer lo correcto, sino cualquier ritual que puedes realizar o la peregrinación que tú emprendas, no puedes agregar nada a tu salvación. Así que no creo que este amigo católico entienda ese tema completamente en términos de dónde viene el protestantismo. Pero ese no es el punto aquí. El punto es la división entre el protestantismo y el catolicismo en términos de doctrina, que es tan grande como siempre. Y sin embargo,
se van a combinar. Ellos van a trabajar juntos. En el pasado, los presidentes han invertido contra el catolicismo, han advertido contra los jesuitas, predicadores advirtieron contra el catolicismo. No tengo nada en contra de los católicos, sino contra la doctrina, que es una doctrina, ellos tienen una doctrina de salvación por las cosas que ellos hacen y la fe, pero no, la doctrina verdadera es la salvación. Que la doctrina que enseña que la salvación viene nada más a través de Jesucristo. Así que esta unión del catolicismo y el protestantismo, eso está predicho en la Biblia. Esta unión se predice, el catolicismo y el protestantismo, en el espíritu de profecía. Y Donald Trump dijo, bueno, es un partido de religión, es parte del sistema. ¿No es interesante? No sé si estoy desviándome del rumbo ahora, pero ¿a cuánto me refiero en los tribunales? La mayoría de los jueces son... Ellos son católicos, sí, ellos son católicos. Virtualmente un tribunal supremo dirigido por católicos, sí. Y Amy está confirmada que será una adquisición completa. Ya que, ¿dónde está lo interesante aquí? Estos jugadores juegan un rol en todas las organizaciones dentro del catolicismo y tendremos que mirar eso. Ahora, aquí está esto al otro lado que quiero mencionar, que también escuchaste que Trump dijo que si esta agencia de noticias no consiguen empezar a respaldarlo, van a tener problemas. Sí, dijo que van a tener problemas. En otras palabras, siente que el rey del norte se acerca en un rollo. Sí. Ahora, esto está muy interesante. Todas estas cosas que están sucediendo ahora. Aquí hay un artículo en el Guardian que nos ayuda un poco más. Amy Coney Barrett, el foco de atención recae en el secreto del grupo católico de personas de alabado sea. La nominación de Donald Trump de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg ha llamado la atención a una comunidad secreta del pacto católico, llamado gente de alabanza, que cuenta a Barrett como miembro y enfrenta reclamos de adherirse a una estructura altamente autoritaria. Es casi como algo que esperarías en Opus Dei, justo donde la autoridad de la iglesia es absoluta. Sí. Y mira a la gente que triunfa, ha dominado, mira la gente de los caballos, mira a Colón, que vinieron a esta comunidad desde este pacto. La Biblia es muy clara que Jesús dice que no hizo nada en secreto, que hacen todas estas sociedades secretas. ¿Y por qué todas estas personas son miembros de esta sociedad secreta? Piensan que están haciendo un servicio a la humanidad al hacer esto, pero Dios nunca operó de esa manera. Lo que tú ves es lo que tiene. No tuve que trabajar detrás de escena. Jesús dijo, no he hecho nada en secreto. Aquí hay muchas cosas de lo que pasa en la gente de alabanza. No es tan diferente de lo que sucede en muchos círculos católicos conservadores. O de derecha, dijo Heidi Sholom, editora ejecutiva del Reportero Católico Nacional, que informa sobre la iglesia donde la gente de alabanza sube el nivel a una secta. No estoy en oposición de hacer ese juicio, pero hay un nivel de secreto que preocupaba y hubo un nivel de denuncias de personas que dejaron la organización de autoritarismo que también preocupa. Por lo que algunas personas se desaniman por este tipo de actividad. Pero esto está exactamente en la línea con el funcionamiento de los jesuitas. También son absolutamente autoritarios. Tienen un general y ellos van a obedecer a él. Así que todo este tema de obedecer una directiva humana tiene un guía humano, un entrenador, un humano. Un líder humano no está en orden con la Biblia, no está en orden con Dios. Y tenemos a la Biblia y tenemos al Espíritu de profecía como nuestro guía y debemos tomar nuestras órdenes
con nuestra conciencia mediada por el Espíritu Santo. Y ahora de ellos nos dijimos que fueron entrenados por los jesuitas, y todos estos fueron entrenados por los jesuitas. Son estructuras jesuitas cuya autoridad está balanceada en el cetro. La Iglesia Católica, el papado, en la Santa Sede, balancean el cetro. En otras palabras, tienes la posición aquí donde la Iglesia puede balancear el cetro políticamente, incluso a través de la Corte Suprema. Sí, así es. Eso es realmente interesante. Si tienes a Cavalano ahí, tiene a AMI, tiene a todas las otras católicas, tiene jueces católicos en la Suprema, así que si alguna vez hay una decisión, y por supuesto un gran temor es que revertirán todo esto, etcétera, etcétera, pero ese no es mi punto. No estoy discutiendo sobre las personas, sobre si estas personas son buenas o son malas. No ese es el problema. El problema es que la Iglesia, a través de su estructura autoritaria, van a tener acceso a la mente de estas personas para influir en ellos en cierta dirección. Sí o no, definitivamente. Y como dije, ahora están en los tribunales y también están en el gobierno, porque tiene al secretario. Tiene al secretario de Estado, tiene a todos estos pensadores que son católicos, lo mismo. Sí, este es un problema muy serio. Y la Biblia nos dice que la segunda bestia hará la voluntad de la primera bestia e implementará sus directivas. Y la estructura está en su lugar. Esa es la imagen profética que estamos viendo. El conocedor del negocio nos dice que los historiadores y los expertos electorales advierten que Trump se está comportando como Mussolini y déspota, que usualmente los Estados Unidos condena esto. Ahora, esto es muy interesante. El presidente Donald Trump se niega a comprometerse con una transferencia pacífica del poder, amenazando con romper una tradición que está en el corazón del proceso democrático en los Estados Unidos. Esto es una pura especulación, que no se ha hecho cualquier cosa por el estilo. Todavía creen que va a pasar y está bien, y porque él, cuando le preguntaron, ¿se irá en paz?, o dijo que tendremos que ver bien absolutamente. Así que el paralelo más claro es que Mussolini fue el primer ministro de un gobierno de coalición democrática desde 1922 hasta el 1925, y durante ese tiempo, poco a poco, fue minando las instituciones democráticas. Insultó a la prensa con violencia. Se fue contra la izquierda. Estuvo bromeando que estaría en el cargo durante 20 años. Se estableció una milicia y un cuerpo legislativo. El Gran Consejo le es leal. Así que están trazando paralelismo. No me gusta dibujar a otro Mussolini paralelo, pero Mussolini fue el que fue el instrumento de la curación de la herida que le devolvió al papado su poder político y su territorio político y Vaticano independiente. Ese estado independiente, y esa fue una predicción en la profecía. Me pregunto si con esta comparación podrían tener razón en ciertos aspectos, y veremos que en el futuro será Donald Trump quien devuelve el poder a la bestia, quien devuelve el poder a la iglesia y actúa en nombre de la iglesia. Entonces será un Mussolini, pero no fue él quien lo inició. Eso lo inició Ronald Reagan. Si recuerdas, retrocedamos en la historia al momento mágico de la revista Time Magazine, y como Reagan y el papado conspiraron para ayudar al movimiento de solidaridad de Ponens, y aceleró la desaparición del comunismo, y se le llamó la Santa Alianza. Bueno, recuerda en un episodio anterior donde Trump habló en Polonia, y él mencionó cuando se juntaron y el Papa habló con Juan Pablo II y estaba allí. Todo esto están impulsando esto nuevamente. Están impulsando esta agenda. Es interesante que antes de Donald Reagan hubo intentos de crear conexiones diplomáticas entre los Estados Unidos y el papado.
El nombre, por supuesto, es inapropiado porque solo hay uno que es santo y ese es Dios. Así que no hay santa sede. El único santo es Dios. Pero ellos nunca pudieron hacerlo. Nunca. El público no se lo permitió. Incluso la iglesia protestante no se lo permitían. Hicieron una gran protesta y fueron incluso al Golfo a tomar de la mano a Roma. Y luego Ronald Reagan hizo unilateralmente. Ese fue el primer presidente. El primer presidente católico fue John F. Kennedy. Como dijo Donald Trump, pensé que este problema se resolvió desde que elegimos a John F. Kennedy. Ignoró totalmente lo que hizo Reagan. Por una buena razón. No quería recordarle a mucha gente. Así que empezó ahí. Y desde entonces las cosas han ido cambiando. Han estado cambiando. Ahora es católico. Se está dirigiendo a los protestantes. Sí, a los protestantes. Y se han creado los mecanismos para lograr el cumplimiento de la profecía. ¿No era el protestante de la Corte Suprema entonces más secular y luego católico? Absolutamente. Así que el rey del norte se hizo cargo ahora, se está haciendo cargo de nuevo. Tienes toda la razón. Esto también es muy interesante. Militantes secularistas cooptaron la separación de la iglesia y el Estado para atacar la libertad religiosa. Dijimos que la iglesia y el Estado se reunirían. Esto es profecía bíblica y esto es un movimiento profético. Hubo gente que dijo que no hay nada en el horizonte, pero ya ven cómo están todos juntos con la naturaleza. Pero lo vemos todo tan instrumental, así que esto es fenomenal. No podemos lidiar con todo esto en una sola sesión. Vamos a tener que hacer una sesión 2, dividirlo en 2 sesiones, porque lo que pasó en el centro comercial en Washington es la cereza del pastel, es la cereza encima que trae todo esto junto. Y me encantaría hacerlo todo en una sola sesión, pero no podremos hacerlo. Solo terminemos con esto y luego continuaremos con lo que sucedió en el centro comercial de Washington. Aquí es realmente donde está la profecía cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Bueno, nosotros, dice el procurador general Barr, militantes secularistas, cooptaron la separación de la iglesia y el Estado para atacar la libertad religiosa. Por lo que está haciendo la separación de la iglesia y Estado y enemigos del Estado. Él dice que aún los estadounidenses deben saber que la separación de la iglesia y el Estado no significa y nunca significó una separación de religión y civismo. Como algunos de nuestros predicadores dijeron anteriormente, en nuestros programas anteriores, la separación de la iglesia y el Estado es del diablo. Es demoníaco, es demoníaco. La Iglesia Católica enseña que es una distinción entre la Iglesia y el Estado, pero no una separación. Y recuerda que este hombre es miembro de los Caballeros de Colón, y esta es otra sociedad católica secreta que se esfuerza por devolver el poder al papado en la posición donde estaba en la Edad Media. Dijo esto en el desayuno de la Oración Católica Nacional también. El Papa lo llamó un error en su encíclica del 1864. Dijo que es un error tener la iglesia separada del Estado y el Estado separado de la iglesia. El doctor Taylor Marshall explicó en el video del 2015 que probablemente, y es correctamente entendido, que hay una distinción entre la iglesia y el Estado, que cada uno gobierna según su competencia particular, pero no una división entre ellos. Ese es el modelo católico. De eso estábamos hablando en nuestro último programa. ¿Qué pasa? Mira, ahí está la síntesis, ahí es donde se dirige todo esto. Aquí tienen los dos extremos, pero es aquí a donde va, y es ahí donde estaban, y es ahí donde quieren estar. Pero perdieron esa posición, por lo que la dialéctica hegeliana crea una completa. Entonces el secularismo por un lado, el modelo iraní en otra mano, y luego vuelve a la síntesis,
Y es aquí donde van. Y es aquí lo que la Biblia predice. Que recibirá la herida mortal, que sanará la herida mortal que perdieron. Y esa capacidad, esa herida mortal se restaurará. Tú tenías a Mussolini empezando a curarlo. Tenías a Ronald Reagan en esto. Y ahora tienes al presidente Trump. Y están sanando la herida en su totalidad. Por lo que hay una distinción entre la posición católica. Siempre ha sido lo que el Papa Gelasio describió en el siglo V como la doctrina de la espada, y lo comentamos con bastante detalle en el video anterior. Pero esto es lo que está pasando ante nuestros ojos. Y estas no son personas que están sentadas al margen. Esta no es una persona religiosa, como dice el predicador, diciendo que esto es acerca del fiscal general de los Estados Unidos. Sí. Ahora vemos esto. Escucha lo que tiene que decir. Ese vínculo crucial entre la religión y la libertad, también entendido en la fundación, es demasiado a menudo olvidado hoy. En el discurso público estadounidense, quizá ningún concepto sea más malinterpretado que la noción de la separación de Iglesia y el Estado. Los secularistas militantes se han apoderado durante mucho tiempo de ese lema, como una fácil justificación para intentar impulsar la religión de la plaza pública y excluir a las personas religiosas de traer una perspectiva religiosa para influir en las conversaciones sobre el bien común. Pero eventos como este nos recuerdan la separación de la Iglesia y el Estado no significa que están separados. Y en el 1952, el juez William Douglas escribió para la mayoría de la Corte Suprema que somos un pueblo religioso cuyas instituciones presuponen un ser supremo. Alexis de Tocqueville, el observador más agudo de los primeros de la República Estadounidense, elogió la separación de la Iglesia de Estados Unidos y el Estado, mientras ensalza la unión del Estados Unidos, del espíritu de la religión y el espíritu de libertad como clave para su éxito. Y Tocqueville habló sobre la religión como quizás el mayor baluarte contra la disensión en tiranía. Bueno, aquí vemos que es digno de mención es que fue lo que dijo en el desayuno con la Iglesia Católica. Y su discurso nos dice claramente lo que el pensamiento en los escalones del poder en este momento. Y él también criticó la separación de la Iglesia y el Estado. Dice que debe ser esencial que estén juntos. Ahora, ya hemos discutido esto antes. La libertad para un protestante es algo totalmente diferente a la libertad religiosa. Para la libertad religiosa de la Iglesia Católica Romana, por definición, para la Iglesia Católica Romana, es la libertad de servir al bien común. Y lo mencionó ahí, el bien común. Sí, y el bien común se define por mal. Sí, en otras palabras, puedes ejercitar tu libertad de culto a la religión según tu estilo, siempre que no contradiga el bien común. Y aquí es donde radica el Q del asunto. Sí, puedes ver con todo esto del COVID, de la situación, cómo se frenó la libertad. Pero cuando se trata del bien común, lo siento, tú no tienes libertad para hacer nada. No tiene libertad cuando hablan sobre el COVID. Así que la conclusión es que hemos visto aquí cómo las cosas proféticas se están cumpliendo. Todo lo que la Biblia dice, todo está sucediendo. Ahora, no hemos contemplado todo lo de esta conversación, donde hablamos lo que pasó en el centro comercial en Washington y cómo el aspecto religioso encaja en todo esto, que eventualmente podemos tener exactamente lo que la Biblia dice que sucederá. Que Dios conceda sabiduría a su pueblo. Y cerremos con una palabra de oración. Nuestro amoroso Padre Celestial,
Hemos sabido que estas cosas iban a suceder, pero ya están sucediendo tan claramente como tú lo dijiste en tu palabra. Y te agradecemos, Señor, que podamos ver estas cosas con nuestros propios ojos, para que podamos levantar una trompeta de advertencia a la humanidad por todo lo que va a venir sobre el mundo. Cuando la humanidad abandone su libertad religiosa para escuchar los dictados del poder de una tierra en lugar de una, sí, dice el Señor, hemos llegado al punto de no retorno. Casi como un reloj profético, todo esto está corriendo. No sabemos exactamente el tiempo en que ese reloj se detendrá, pero sabemos que está muy cerca. Dios, danos la fortaleza y la sabiduría para afrontar estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, clique aquí. Cuando aparezca la campana, cliquea de nuevo para recibir las notificaciones. Mira el siguiente video aquí. Muchas gracias. Dios te bendiga.